Ahora sí. Bueno, arrancamos un poco con lo que habíamos hablado del tema de potenciación, ¿sí? Habíamos dicho, estábamos hablando del cubo Rubik, ¿sí? ¿Se acuerdan que arrancamos con el área del cuadrado, que era lado por lado, y entonces habíamos llegado a 2 centímetros por 2 centímetros, ¿sí? Y que esto nos daba 4 centímetros cuadrados. ¿Se acuerdan de esto? Okay. ¿Todos estamos en sintonía? Bien. Sí, lo y vi, con, lo vi. con esto había aparecido lo que era el tema de potenciación, ¿sí? Acá vamos a ir entonces, a ver acá, vamos rápido a la semana 1, ¿sí? Estábamos con esto, y había aparecido el tema de potenciación, donde nos habíamos encontrado que la potenciación es cuando yo potencio un número, ¿no? Entonces tengo el 2, que va a ser la base, y lo voy a potenciar tantas veces como me dice el exponente, ¿no? En este caso es 4, ¿sí? Entonces cuando yo estoy multiplicando números que son iguales, lo que estoy haciendo es potenciando ese número, ¿sí? Y esta multiplicación, acuérdense que siempre que tenemos una multiplicación, lo que nombramos, cada numerito tiene el nombre de factores, ¿no? Yo multiplico un factor por otro factor. Y el resultado me va a dar 16. Por ejemplo, en este caso, 2 elevado a la cuarta me da 16. ¿Sí? Muy brevemente también lo que habíamos hablado y habíamos visto es que cuando calculamos el área del cuadrado, ¿no? El área de cada cara, el área o el volumen, lo que estamos haciendo, sin saber que esto es algo que ustedes vieron en Mate 2, lo que estaban haciendo eran potenciaciones, ¿sí? Porque lo que estaban haciendo era, bueno, si yo estoy multiplicando 2 por 2, ¿sí? ¿A qué es igual esto? En términos de potenciación. Es igual a 4, ¿y cómo lo puedo expresar en potenciación? 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo. Vamos a ponerlo acá porque por ahí, acá no me quedó todo lo que habíamos copiado. Podemos poner lo que es 2 al cuadrado, ¿sí? Bien. ¿Y por qué se llama 2 al cuadrado? Que también habíamos hablado de esto. ¿Por qué el nombre de cuadrado? No. Por la figura geométrica. Bien, por la figura geométrica. Cada vez que tengo un número elevado al cuadrado, yo lo que me tengo que hacer en la cabeza, la idea, es de que realmente tengo un cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se fijan qué quiere decir 2 al cuadrado. Bueno, quiere decir que tengo un cuadrado, ¿no? Que tiene de lado 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo el área, voy a hacer 2 por 2, que era el cálculo de área del cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Perfecto. Bien. Acá, cuando estábamos calculando el área de cada cara, pasaba lo mismo, ¿no? Este es 6 por 6 centímetros. ¿Cómo lo puedo expresar? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, ¿sí? Lo puedo expresar como 6 al cuadrado. Vamos a ponerlo un poco más grande, así se nota más. Ahí está. Y vamos a poner entonces acá, en vez de 2, vamos a borrar y vamos a poner el 6. ¿Sí? 6 al cuadrado. Bien. La misma lógica, ¿no? Yo tengo dos números, ¿sí? Si tengo el 6 al cuadrado, me hago la idea de que tengo un cuadrado, pero ¿de cuánto va a medir ahora el lado de ese cuadrado? 6. 6 centímetros, ¿sí? 6 centímetros. O sea, cada lado de este cuadrado va a medir 6 centímetros. ¿Y qué pasaba con el volumen? ¿Cómo se calculaba el volumen de una figura? De un cubo. Lado por lado. Lado por alto, Lado por por ancho. lado. Claro, lado por lado, no tengo tengo el largo, el ancho, perdón, el ancho, el largo, y tengo la profundidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto de las hojas cuando yo apilo hojas? ¿Sí? Entonces, tenemos lado por lado por lado, y entonces, ¿cómo podría expresar este 6 por 6 por 6? Al cubo. Al cubo. Al cubo.
Y 6 de al cubo. vuelta, fíjense que el nombre cubo no es casualidad, esta obviedad que le gusta a los matemáticos, no es casualidad, porque yo me tengo que hacer en la cabeza la representación de un cubo, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Muy brevemente, entonces, fíjense que esto que estamos escribiendo acá, 2 al cuadrado, 6 al cuadrado, 6 al cubo, no dejan de ser potenciaciones. Estamos utilizando la operación de la potencia, ¿sí? Estamos potenciando nuestro número. Bien, ahora, ¿qué pasa con este número que tenemos acá? 2 a la cuarta. ¿Cómo sería el dibujo geométrico de 2 a la cuarta? ¿Se puede? No, ¿Por qué no se puede? porque es una dimensión que no existe. Es decir, no. Claro, lo que estábamos charlando es que nosotros podemos hacernos, ¿no? Podemos decir 2 al cuadrado. Fíjense que los únicos que tienen nombres como de figuras geométricas, 2 al cuadrado, 2 al cubo, ¿no? Y después, a partir del 3, empieza 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta. Ya no nos remiten a una figura geométrica. ¿Lo ven? O sea, no nos están mencionando alguna figura. ¿Por qué? Porque en realidad cada uno de estos numeritos responde a las dimensiones, ¿no? Yo tengo acá 2 dimensiones. Esta de acá abajo y el alto, ¿no? El alto y el largo, ¿sí? Tengo estas 2 dimensiones. Cuando tengo un cubo, como el cubo Rubik, que teníamos digamos, estábamos hablando del cubo Rubik, bueno, ahí tengo 3 dimensiones, que nosotros vivimos en 3 dimensiones. 4 dimensiones, lo único que tenemos muy cerquita y conocido y que algo hablamos es el tema de las ecografías de las 4 dimensiones, que es cuando tenemos una variable más, que es tener 3 dimensiones en el tiempo, ¿sí? Pero en general no es algo visible para el ojo humano, digamos, ahí entran en discusiones otras cuestiones, entonces por eso a partir del 3 ya no tenemos figuras geométricas y decimos a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, ¿sí? ¿Eso estamos? Perfecto. Bien. Perfecto, profe. Sí. Entonces, acá algunas cositas que quería traerles de potenciación, ¿sí? Me hice algunos machetes para que pensemos juntos. Esta es la definición que aparece, esta misma definición es la misma que aparece acá, ¿sí? Se define la potencia, fíjense que esto es exactamente lo mismo. En general, donde aparece n veces, es a a la n, que va a ser igual a a por a por a por a. ¿Cuántas veces? N veces, de acuerdo a lo que diga el exponente. No asustarse cuando aparecen estas nomenclaturas. Esto es hablarlo en general, ¿sí? Pero siempre, si no, podemos ir a los ejemplos. A es la base de la potencia y n es su exponente. Esto mismo es lo que puse acá, ¿no? Pero si nosotros queremos hacer 4 al cuadrado, ya sabemos que esto es lo mismo que hacer ¿qué? 4 por 4, ¿sí? 4 por 4, y que es lo mismo que, ¿cuál es el resultado? 16. 16, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, lo que tenemos acá es un cuadrado que tiene 4 cuadraditos, ¿sí? Por 4 cuadraditos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 4 cuadraditos por 4 cuadraditos. No sé por qué acá me quedó esto blanco, bueno. No, bueno. Estas son las cosas que uno dice, no vamos a sacar. Pero tiene Bueno, 4 cuadraditos. ¿Cómo? Ahí a veces, hola, profe. ¿Cómo andás, Romy? Yo caí en esto de que me sale el 4×2 en vez de 4×4. Pasa todo el tiempo eso, es acostumbrarse. Ah, sí. Por eso es el típico error ese que Y ahí nos es- pasa, ¿eh? No te Y es preocupes. ahí donde nunca da el resultado. Eso pasa todo el tiempo. Bueno, 4 por 4, igual eso es hasta que uno se acostumbre e incorpore el concepto este de potencia, pero es habitual esa confusión. 4 por 4, entonces lo que tenemos es como si tuviéramos un 4, ¿no? Tenemos un lado que tiene 4 cuadraditos por 4 cuadraditos. Entonces en total voy a tener acá adentro 16 cuadraditos, que va a ser la superficie de mi cuadrado. 4 por 3, entonces ¿cuánto sería? 4 por 3 12. o 4 al cubo. 4 por 4, 4 al 16. cubo, muy bien. Eso es estar Ah. atento. 4 al Ok. cubo, ¿cuánto sería? Lo 4 acabamos de por hablar. 4 por 4. por 4. Y da un resultado de
16 por 4, 34, profe. 64. 64, ¿sí? 64. Es 4 por 4, 16. Por 4. Perfecto. Y 16 por 4, 64. Cuando los números empiezan a ser más grandes, ¿sí? Los números empiezan a ser más grandes, entonces podemos usar la calculadora, por supuesto, ¿no? De hecho, yo hago eso. Bien. Menos 0,5, lo vamos a poner menos 0,5, por ejemplo, al cuadrado. Menos 0,5 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 2. Calculadora. Calculadora. Primero, ¿qué operación tengo que hacer? Y 0,5 por 0,5. Estamos de acuerdo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hacemos 0,5 por 0,5. 1 debería dar eso. Sí, pero. Sí. ¿Tendría que dar 1? No estoy haciendo 0,5 más 0,5. Ojo. Claro, no. Menos Perdón, 1. 0,25. Menos 1 da. Ay, no sé. A ver. Hagamos la 5. cuenta. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. Voy a hacer 0,5 por 0,5. Primero que si estoy multiplicando dos cosas positivas, ¿qué tiene que pasar? Positivo. Me tiene que dar positivo, ¿no? Ajá. O sea, yo multiplico Sí. dos cosas positivas, me tendría que dar positivo. Ahora vamos a ver de vuelta el tema de la regla de los signos, pero más allá de eso, es como si yo tengo 3 manzanas y me voy y me compro 2 Pensé que veces era más 3 menos. manzanas, ¿sí? Es 0,5 por 0,5. Entonces, ¿esto cuánto me da? Me da 0,25, ¿no? Ah, 0,25. ¿Qué pasó acá? Fíjense, si yo hago 4 por 4, me da 16. ¿Me da un número más grande o más chico que 4? Más grande. Más grande, ¿no? Que es la lógica. Estoy multiplicando, estoy potenciando, uno esperaría, ¿no? Uno esperaría que sea más grande, ¿o no? Sí. Bien. claro. Es Y más si grande. tengo 4 por 4 por 4, lo mismo, ¿no? 4 al cubo Sí. me da 64. Ahora, yo Sí. de repente tengo un número que es más chico que 1. 0,5, Sí. Es la ¿no? mitad. Es la mitad de 1. Entonces tengo 0,5. 0,5 por 0,5 me da 0,25. 0,25 ¿es más grande o más chico que 0,5? Si le sacás los Más signos, chico. es chico. Si Es le más ponés chico. los signos, es más grande. Chico. Si le saco los signos, ¿qué signos le saco? Claro, porque vos estás multiplicando menos 0,5. No, es Por- 0,5. ¿Por qué menos? Yo No, no, entendí no. también perdón, menos, Perdón. profe, yo también Entendí- entendí menos 0,5. Ay, pero Entendí ¿por que qué? habías dicho. Menos 0,5 era. ¿Algún momento ¿no? dije menos? ¿Pero ustedes llegan a ver la pantalla? Sí. No, Sí. En el primer, Yo no apenas escuché. arrancaste. ¿No ven Por la eso mandé pantalla? -1, Caro. Perdón, Mandé. vamos a hacer ahí un parate. ¿No están viendo la pantalla? Sí se No, ve, pero yo profe. porque la estoy mirando por el celular. Sí, sí. Ah, bueno, pero ¿se ve bien? Si no le ponemos Sí. zoom, ¿eh? Mirá, No, sí, perfecto. Uy, qué genio. ahí. Ahí está, Ahora, profe. ahí Buenísimo, está, sí. maravilloso. Pero díganme, porque a veces eso pasa, porque yo sé que los que están mirando desde el celu lo ven así chiquitito, y bueno, hay que aumentarle el zoom, no pasa nada. Ok. Bien, 0 es este de acá. Lo vamos a marcar. Ahí está, el amarillo. 0,5 al cuadrado. ¿Sí? Dijimos que era 0,5 por 0,5 y me da 0,25. Me resulta que es menor el 0,25 que el 0,5, no sé. ¿Qué opina el resto? ¿Está de acuerdo o no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Es menor, ¿sí? Una No, moneda de es 50 mayor. centavos es mayor. ¿Quién dice que es mayor? Claro. Yo, No, Hugo. Hugo, ¿por qué pensás que es mayor 0,25? Claro. Porque se está elevando el 0,5. Claro, pero 0,5 es más grande o más chico que 0,25. Es más. Ah, no, es más grande.
Es más grande, tenés razón. 0,5 es más chico que 0,25. Vos decís que 0,5 es más chico que 0,25. Sí, No, No, estoy equivocado. será porque Pero lo está vamos a ver. en cero. ¿Es más grande o más chico? Que 0,25. ¿Qué es lo que te hace pensar que sea más grande 0,25? Claro, no. No, está bien No, es más porque chico. claro, es más chico. Fíjense que nosotros igual, pero está bien pensar por qué nos confundimos con esto. A veces lo que sucede es Sí, que vemos acá que está el 5 solito, ¿no? Y decimos, bueno, 5 es más chico que claro, pero 25. Entonces decís, pará, claro, entonces claro. 25, 0,25 pareciera que ser más grande. Pero lo que tenemos que analizar es un poco en relación a la posición de los números, ¿sí? Nosotros tenemos el 0, Perfecto. a ver si lo puedo poner uno abajo del otro, y si me sucede, 0,5, y acá tenemos el 0,25, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es comparar Sí. las posiciones, ¿sí? O sea, de acuerdo a dónde están encolumnadas. Nosotros tenemos acá, primero que esto, estamos de acuerdo que estos números son menores que un entero, ¿no? Menores que 1. No, sí, yo tengo Sí, 0,5, sí. tengo 50 centavos, no llega a ser un peso. 2 de 50 centavos me cubren un peso, ¿sí? sí. O por ejemplo, la mitad puede ser, qué sé yo, bueno, cualquier cosa en realidad, medio kilo de helado, ¿no? Podemos pensar un montón de ejemplos. Ahora, 0,5. Ok. El 0 con el 0, ¿cuál de los dos es más grande? Son igual. Ninguno, son Son iguales, así iguales. que en esa posición, sí que es de la unidad, de esa posición tenemos el 0 que es igual. Ahora, fíjense, el 5 con respecto al 2, ¿cuál de los dos es más grande? El 5. El 5. 5, el 5, ¿sí? Entonces, quiere decir que este número va a ser más grande que el de abajo, que es 0,25. ¿Y qué pasa acá? No tengo un número para comparar con el 5. ¿Qué pasa cuando no tengo número? Sería 0. Claro, sería 0. Yo puedo decir 0,5 o 0,50 y es exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que Ok. decir 0,5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, y acá tenemos un problema, ¿no? Ahí es donde decís, bueno, ¿qué pasa? La matemática me atenta contra la intuición. Yo siempre sabía que si multiplico, tiene que ser más grande, ¿no? Claro, Y si estoy claro, potenciando, claro. como dice la palabra potenciación, tiene que ser más grande, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Me parece más chico. Fíjense, yo acá les hice el cuadradito, ¿sí? Acá tenemos un cuadradito. No sé si lo llegan a ver, este de acá. Sí. ¿No? Que tengo un Sí, cuadrado que tiene de lado tiene 1 centímetro, ¿sí? Por 1 centímetro, es un cuadrado, así que todos los lados, ¿cuánto van a medir? Lo mismo. Lo Lo mismo, mismo. ¿sí? Todos van a medir 1 centímetro. Yo agarro y este cuadrado lo parto a la mitad, tanto horizontalmente como verticalmente, lo parto a la mitad. Entonces, la mitad de 1 centímetro, ¿cuánto va a ser? 0,5. 0,5 centímetros, ¿sí? La mitad de 1 centímetro en el lado vertical también, lo mismo, ¿no? Va a ser 0,5 centímetros. Y entonces lo que nos va a quedar, ¿sí? Acá está el cuadrado naranja, fíjense que nos queda 0,5 con 0,5. ¿Sí? Claro. Sí. 0,5 por 0,5. La pregunta es, da 0,25. Sí. ¿Sí? Vamos a pensar qué significa este 0,25. Si 0,5 El ustedes me cuarto. dijeron que es la Cuadrado. mitad de 1 centímetro, El ¿no? cuarto. Sí. Ahí alguien lo dijo. ¿Es igual a El cuánto? cuarto. A un cuarto, ¿sí? Es igual a un cuarto. ¿Por qué? Ok. Porque si yo 0,5 me dijeron que es la mitad de 1 centímetro, entonces quiere decir que yo lo puedo escribir de la siguiente manera, por ejemplo, si es la mitad de 1 centímetro. Esperen que vamos a buscar a nuestras amigas las fracciones. Yo puedo decir que es 1 dividido 2, en vez de decir 0,5. Sí.
¿no? Sí. 1 dividido 2 es 0,5, Sí, sí. es lo mismo, ¿no? Perfecto. Y Bien, bien. 0,25, ahí Romy lo dijo, va a ser Es un 1, fíjense que es cuarto. 1, pero dividido 4, todo el entero que lo tengo dividido en 4 partes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren que también ahí Perfecto. vamos a... Entonces, 1/4. Entonces, quiere decir que lo que me va a suceder es que si yo estoy multiplicando 0,5 por 0,5, la superficie que me va a quedar, que es el área, que es lo que yo estoy buscando, bueno, si pasa esto ya sabemos, nos volvemos a sumar, la superficie, al mismo link, va a quedar de 1/4, ¿sí? Porque es 1/4, fíjense que tengo mi cuadrado dividido en 4 partes y me quedo con 1. Es decir, con 0,25. Que Porque si lo estamos sumo calculando todo la me va a dar 1 superficie. centímetro. Si lo sumo todo, si sumo toda la superficie, me va a dar toda el área de todo el cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Pues estamos calculando el Sí. área. ¿Esto se entendió? Sí. Porque a veces puede costar. Profe. Sí, profe, no, está bien, está bien. Yo después, Bien. esto es lo que voy a hacer. La otra vez no se los pasé porque me habían quedado todos medio desconfigurados y los empecé a armar de vuelta, pero yo vuelvo a repetir. Yo estos pizarrones, no me acordar, hoy al mediodía seguramente, más allá del video, se los paso, ¿sí? O sea, háganse anotaciones propias, pero sepan de que la idea es compartir también esto, así les queda el resumen de la clase. Bien, vamos con otro y así vemos un poco este tema de los signos. Por ejemplo, si yo hago, a ver, un número, Romy, decime un número que no sea muy alto, o que quieras. 8. 8, bueno. Vamos a hacer -8, ¿sí? Lo vamos a hacer al cubo. -8 al cubo. Esperen que le vamos a sacar. Ahí está. -8 al cubo. ¿Cómo resuelvo esto? -8 al cubo. 8 por 8 por 8. -8 por -8 por -8. Menos 8. Muy Ahí bien. va. Entonces tengo que hacer -8, ¿sí? -8 por -8 por -8, ¿no? ¿Y esto cuánto es igual? Menos 512. O 502. No termina siendo positivo con Menos por menos, menos. más por menos, menos. Menos es. Ah, Porque es menos. Bien, ahí menos por menos más. Hugo hizo un análisis súper interesante. Dale, Hugo, sí. Hiciste menos por menos más, Es más por menos menos menos. más y más por menos, menos. Exacto, yo lo que tengo que hacer es, yo primero por un lado tengo acá los números, ¿no? Voy a hacer 8 por 8 y el resultado lo multiplico por 8 y después me puedo fijar en los signos, ¿sí? Ok. Entonces, tengo 8 por 8 me va a dar ¿cuánto? Podemos hacerlo acá, miren. 64. 8 por 8 64. me da 64. Y a eso lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 8 de vuelta. Y esto me da 512, que creo que era lo que había dicho Gustavo. ¿Sí? 512. Gustavo, sí. Y ahora, me queda el tema de pensar los signos. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, en realidad no es 8, sino es -8. Ese -8 es todo el número se llama -8. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los signos cuando estamos multiplicando? ¿No? Nos vamos a la regla de los signos, ¿sí? Entonces, yo sé, y esto para que también no se confundan, creo que lo habíamos visto la otra vez, cuando yo tengo, fíjense acá, regla de los signos, estoy acá, tengo signos diferentes que se multiplican, ¿sí? Siempre va a ser negativo, ¿no? Si yo tengo más por Negativo. menos, el resultado me va a dar menos. Si tengo menos por más, el resultado me va a dar menos. Ahora, si yo tengo signos que son iguales, ¿sí? Por ejemplo, más por más, el resultado me va a dar más. Menos por menos también me va a dar más, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo signos iguales que se multiplican,
¿sí? Me va a dar Positivo. positivo. Entonces, si nosotros arrancamos acá, ¿no? Arrancamos con esta primera parte, menos 8 por menos 8, ¿cuánto me va a dar? Menos 64. Menos 64. ¿Menos 64? Menos- Menos 8 por Más, menos más, 8. más. No, 64. Más Ahí 64. va. Me pasó lo mismo que cuando yo dije Estoy pensando en el 4 resultado. por 3. Tal ¿No? cual. Menos 8 por menos 8 me va a dar más 64. Pongo el más solamente para que identifiquemos esta cuestión de los signos, ¿sí? Sí. Más 64. Porque no va, está bien. Ahora, ese más 64 yo lo tengo que multiplicar después por Por menos 8. un menos Menos 8. 8. Entonces ahí es donde tengo el tema de los signos, ¿no? Porque yo de El vuelta último lo que cambio. tengo es más 64 por menos 8, y bueno, tengo más por menos, y por eso me queda menos, Bien. ¿sí? Menos 12, ¿sí? Ahora, en vez de hacer menos 8 al cubo, ¿sí? Vamos a hacer menos 8 al cuadrado. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto me daría menos 8 al cuadrado? Más 64. 64. 64 o más 64. ¿No? Si yo hago menos 8, 64, claro. Cuando es positivo no hace falta poner el signo, ¿verdad, profe? Era así, no, yo lo puse acá solamente para que ustedes vean este temita de los signos, pero Está, no se pone cuando está. es positivo. Está perfecto. Acá No lo se que voy pone. a hacer es menos 8 por menos 8, ¿sí? Menos 8 por menos 8, y me va a quedar, menos 8 por menos 8, me va a quedar más 64, 64. ¿sí? Bien. De hecho, no vamos a ponerle el signo, ¿está bien? Entonces, estos son algunos ejemplos con el tema de potenciación, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Nos Sí. habían quedado Sí, profe. pendientes y que son súper importantes. Bien, pasando al tema de potenciación, entramos entonces, ¿sí? Voy a moverme así, con la cuestión de combinatoria, ¿sí? Que algunos me escribieron por el campus que esto les estaba trayendo algunas complicaciones, lo de combinatoria, que no sabían cómo abordarlo y demás. Y ahora para esta semana, ustedes tienen para entregar un portfolio, ¿sí? De eso tranquilos, que tienen un tiempo para poder hacerlo, y hay algunos ejercicios que recuperan un poco esto de potenciación y de combinatoria, ¿sí? ¿Por qué aparece este tema de combinatoria vinculado a la potenciación? Bueno, porque es un uso de la potenciación, aparte de usarlo con la geometría, con el tema de las áreas y el volumen, área, superficie y volumen, también lo podemos encontrar en algunas cosas que tienen que ver con la estadística, ¿sí? Como es el caso de la combinatoria. ¿Qué es la combinatoria? Esto de combinatoria ustedes también lo tienen, esperen que me voy acá a la semana, ¿sí? Yo me paro acá, estoy acá en la semana 1, combinatoria, toco acá, ¿no? Y aparece todo esto, aparece que es el factorial de un número y no sabemos qué estamos hablando, y aparece esto de acá, ¿no? Problemas con repetición, ¿no? Y problemas sin repetición, ¿sí? Primero, ¿qué es la combinatoria? Vamos a pensar un poquito eso. La combinatoria lo que hace es buscar procedimientos y estrategias, ¿sí? Para poder contar elementos, ¿sí? De un conjunto de una manera más rápida. Y pensar qué combinaciones se puede hacer con esto, ¿sí? Eso es lo que hace la combinatoria, como para explicarlo sencilla y simplemente, ¿sí? Como ese es un poco el objetivo. Busca agrupar los elementos de alguna forma para facilitar el conteo y para sobre todo ver las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver cuántas variantes posibles puede llegar a tener la combinación de un virus, ¿no? Hay un montón de usos que se hacen de la combinatoria. Pero cuando yo quiero combinar cosas, ahí aparece un poco la combinatoria, y a veces de vuelta nos pasa lo mismo que con la potenciación, la usamos y no nos damos cuenta que estamos usando la combinatoria. Queda menos de un minuto, si se corta nos sumamos de vuelta al link. Entonces, ¿qué es lo que hace la combinatoria? Bien, Vamos a verlo con un ejemplo, que es un ejemplo que creo que le pasa a la mayoría. Tengo un candado, vieron que ahora los candados no vienen con llavecita, sino que vienen para ponerle números, ¿no?
Imaginemos que tenemos un candado que Combinación, tiene, sí, sí. claro, ya un poco la llave se va, ¿no? Los más sofisticados, hay muchos que son más Bien. complejos, pero viene con la combinación de números. Imaginemos que tenemos un candado que tiene la posibilidad de que le pongamos una contraseña de 4 números, ¿no? Tengo que poner 4 números. Entonces yo quiero ver, bueno, cuántas combinaciones de esos números puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, díganme uno, tienen 4 números, ¿qué número elegirían? Número 3.